Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este salón de plenos donde vamos a realizar la presentación del libro La delegación japonesa en 1882 en España, el descubrimiento de una antigua amistad. Primero agradecer la presencia de todos vosotros y además tenemos aquí al cónsul honorario de Japón en Sevilla, agradecemos también su presencia, la delegada de turismo del Ayuntamiento de Espartina, que también nos acompaña hoy, el gerente del Museo de la Autonomía del Centro de Estudios Andaluces, Tristán, que también, y a compañeros de la corporación que también se encuentran aquí. Estamos aquí, como hemos estado muchas veces, para presentar un libro que realiza, que edita y que publica la Asociación Hasekura en colaboración con el Ayuntamiento de Coria del Río. Quiero destacar que este es el séptimo libro que se edita por parte de la Asociación Hasekura, con la colaboración, he dicho, del Ayuntamiento de Coria del Río y especial los dos últimos libros con la colaboración de una persona muy especial que ha colaborado mucho con los eventos que hacemos en Coria del Río y con los japoneses en general de Coria del Río, como es Mike Shirota. Deciros también que hay que poner en valor este tipo de libros y además por el esfuerzo que realiza la Asociación Hasekura, porque como sabéis, estos últimos libros se realizan no solamente en español, sino también en japonés. Con lo cual tenemos que poner en valor ese esfuerzo que realiza la Asociación Hasekura para que estos libros salgan adelante y que no solamente nosotros podamos verlos, leerlos, sino que también tenga acceso otro tipo de público como es el público japonés. Cuento también aquí en la mesa conmigo con el presidente de la Asociación Hasekura, Juan Francisco, y con el autor del libro, que es Rafael Abad, de la Universidad de Sevilla. También tenemos que agradecer, que se me ha olvidado antes, de la colaboración que también nos presta la Universidad de Sevilla en este tipo de libros, que no es el primero. Y también contamos con Juan Manuel Suárez Japón, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Hasekura, que va a ser quien va a presentar al autor del libro. Así que sin nada más, agradeciendo de nuevo vuestra presencia, le paso la palabra al presidente de la Asociación Hasekura, Juan Francisco Japón. Bueno, buenas tardes. Yo quería un poquito incidir en las palabras que ha dicho Conchi, ¿no? Quiero dar primero las gracias a todos los concejales, miembros de la corporación del Ayuntamiento de Coria del Río, al cónsul honorario, por supuesto, al amigo Pepe Japón, a los amigos de Espartina también, a Reyes y a Carmen, a Tristán, a todos los amigos de la Asociación Hispano-Japonesa y bueno, y deciros que estamos muy contentos porque, bueno, un año más pues tenemos aquí un nuevo libro, como ha dicho Conchi, editado en bilingüe, ¿no? Edición bilingüe. Eso pues nos parece muy importante, es la línea que estamos siguiendo en los últimos años porque, como sabéis, cuando viajamos alguien de aquí de Coria y visitamos normalmente ayuntamientos de Japón, pues siempre podemos presentarle, ¿no?, nuestra última obra y es muy bien recibida y siempre es un plus que lo puedan leer en su propio idioma, ¿no? Y bueno, y también pues agradecer a los, digamos, que han hecho posible que hoy podamos aquí presentar este libro, ¿no?, que va a presentar a continuación Juan Manuel. Y, por supuesto, siempre la colaboración del Ayuntamiento, que como todo el mundo sabe, pues vamos siempre de la mano, porque no lo podemos entender de otra manera, ¿no? Esto es un vínculo que tenemos histórico con Japón, y entonces pues siempre vamos a ir de la mano, esté quien esté, siempre vamos a ir de la mano, ¿no? Y bueno, yo me va a permitir, Juan Manuel, también que te cite a ti porque sabemos todos que detrás de este libro también ha estado siempre pendiente de la edición, ¿no?, conectado con Rafael Abad para que salga todo perfectamente y haces un trabajo espectacular y me parece de justicia que el hecho de reconocerlo públicamente, ¿no? Y por supuesto, como también ha comentado Conchi, pues la ayuda, el mecenazgo de Mike Shirota, que yo creo que aquí lo conoce ya todo el mundo, ¿no? El gran amigo Mike Shirota, músico y empresario, que bueno, que a pesar de la distancia, a pesar de que está viviendo en Nueva York y tal, pero siempre nos está apoyando en los últimos años especialmente con la edición de nuestro libro y bueno, y es fundamental su ayuda económica para que esto sea posible. Nada más. Muchas gracias. Una es dar las gracias
y la otra, decir algunas palabras que sirvan no tanto para presentar a Rafael, que ya le conocemos aquí, porque este es el segundo libro suyo que presentamos, sino también algunas palabras para contextualizar el libro y para que tengáis más criterio a la hora de valorar la importancia de la aportación que hoy Rafael brinda al conocimiento de la historia de las relaciones entre Sevilla, Japón, Andalucía, Japón, España y Japón. Quiero, como ha hecho él, saludar a nuestro cónsul honorario, al director del Centro Andaluz, el Centro de Estudios Andaluces, a nuestras amigas de Espartina, con las que andamos ya dando los primeros pasos para una próxima coedición de un libro. El próximo seguramente tendremos que presentarlo aquí y en Espartina y será estupendo. Tengo que dar las gracias también a todas las personas de la imprenta coreográfica que una vez más pues soportan mis visitas, soportan mis empujones para que la obra esté cuando debe estar, etcétera, etcétera. Y allí os aseguro que encuentro no solo una capacidad técnica que hace que los libros estén editados admirablemente, sino que todos, de Jesús, Fernando, Sebastián, Mateo, Francisco, el maquetista, todos son parte muy importante para que hoy el libro se pueda poner en vuestras manos, es decir, para que el libro se dé por terminado. Yo algunas veces cuando presento libros, que no es aquí en Coria, digo que en Coria conocía yo a un pintor que era barbero, sabéis que me estoy refiriendo a Pepito Barbero, que decíamos nosotros aquí, a Pepe Barbero, que él en su barbería pintaba. Y él siempre, cuando veía el cuadro ya estaba prácticamente terminado y yo le decía, bueno, ya está terminado, ¿no? Siempre me decía lo mismo. El cuadro nunca está terminado hasta que no se enmarca y se cuelga en alguna pared. Y de los libros se puede decir lo mismo. El libro se escribe, uno le echa todas las horas del mundo, pero el libro no está terminado hasta que no está en vuestras manos y empezáis a leerlo y empezáis a participar de lo que el libro cuenta. Yo tengo que dar las gracias también, aunque no esté aquí, al diseñador del libro, que se llama Juan Manuel Suárez García, y que este es un nuevo regalo que él nos hace, porque ha sido capaz de crear ya una especie de esquema de libro que es familiar y que puede ya ser catalogado como una especie de colección de temas japoneses, porque en todos los libros hay este aire de familia, ¿no? Porque el diseño viene de las mismas manos. Y es muy importante también que yo dé las gracias a Mai Hirota, porque los primeros libros se hicieron con la ayuda del ayuntamiento, que hacía una aportación en concepto de compra de ejemplares, lo cual era estupendo, y con el patrocinio de Cajasol, de la Fundación Cajasol. Un día, sin que todavía sepamos por qué, la ayuda de Cajasol se cayó. Me imagino que tendrían muchísimas cosas más importantes que financiar, ¿verdad? Y que los 6.000 euros que nos daban han debido tener un buen destino, ¿no? Ellos allá con su historia. Lo cierto es que nosotros no íbamos a renunciar a seguir con nuestra colección, y en una de las visitas que Mai Hirota hizo aquí, le planteé este tema. Y él me dijo, sí, habla con Shimohira y a través de Shimohira se puede llevar a cabo. Con la generosidad de Mai Hirota, lo único que me pidió fue que le mandaran un folio, un resumen con los libros que queríamos sacar, las características y tal. Y ya los 3 últimos libros han salido con ese patrocinio, lo cual nos permite no solo sacar el libro, sino sacarlo con una estructura bilingüe que encarece lógicamente su coste, pero que es, yo creo que lo mejor que hemos podido hacer en este tipo de libros.
lo he dicho antes y perdónenme que me repita, es que cuando un japonés o una japonesa viene aquí a hacernos una visita y se le da un libro y lo abre y ve que está escrito en japonés, se conmueve. Porque si el libro estuviera traducido en inglés, no tendría especial mérito, porque eso se hace en todas partes. Pero una lengua con una grafía tan característica como la japonesa, que nosotros desde aquí, a miles de kilómetros de ellos, seamos capaces de escribir libros en español y en japonés, me parece que es una de las muestras más firmes, más visibles que podemos tener de hasta qué punto nuestro compromiso con la amistad hispano-japonesa es muy fuerte. Y Mai Shirota nos lo ha permitido y estamos ya dando pasos para que la colección pueda seguir. Él merece claramente que le nombremos aquí, aunque estoy seguro que si estuviera preferiría que no se dijera su nombre porque tiene también esa virtud. Este libro que hoy vamos a presentar, esta delegación japonesa a Sevilla en 1882, es fruto de una conversación ya bastante lejana, ¿verdad, Rafael? Un día en que estábamos hablando quizás del otro libro, del libro de la carta de Masamune, y en donde él empezó a decirme que estaba trabajando en una cuestión que en principio se aleja de lo que es su especialidad más profesional, que son los estudios de la arqueología y de los estudios del arte más antiguo de Oriente. Sin embargo, pudo hacer la transcripción de la carta de Masamune, siglo XVII, y hoy nos trae un libro del siglo XIX. En la base de todo eso, ¿qué es lo que hay? Pues en la base de todo eso lo que hay es una pasión por Japón y por su cultura, que yo conocía de referencia antes de conocerlo a él, porque he tenido la suerte de conocer y de ser muy amigo de un tío suyo, y que trabajó conmigo en la universidad, y ya él me lo decía. Cuando yo empecé a vincularme con estos asuntos, él me decía, pues yo tengo un sobrino que estudia japonés, claro. Y no solo que estudia japonés, sino que es un apasionado. Hace muy poco tiempo ha hecho una estancia, una más de las estancias que hace en Japón, y ahora mismo él es doctor y está como profesor en la titulación de ciencias oriental, ¿no? Técnicas y ciencias de Oriente, ¿cómo se llama eso, Rafael? Estudios del Asia Oriental. Estudios del Asia Oriental, bueno, por ahí. Bueno, y es una suerte que este libro haya tomado cuerpo. Él nos va a explicar en qué consiste y yo me voy a limitar a hacer un breve comentario final de contexto, ¿no? De contextualización. Quiero decir que esta es la primera embajada japonesa que viene a Sevilla después de la de Hasekura. Es decir, que han pasado muchos años, siglos, desde aquella hasta esta. De modo que esta es la primera delegación japonesa que viene a Sevilla en lo que pudiéramos llamar el periodo contemporáneo, el periodo que viene después de esos siglos de cerrazón, de autarquía, de aislamiento que Japón vivió bajo el clan de los Tokugawa. Cuando vino aquí Hasekura, en 1614, ya entonces era shogun. Shogun quiere decir máximo poder político de Japón, al margen o aparte o al mismo tiempo que el emperador, y ya era shogun Ieyasu Tokugawa, que fue el que mantuvo la persecución y la enemistad con los cristianos que había hecho su antecesor Toyotomi Hideyoshi. Y bueno, la casualidad quiso que mientras que los japoneses estaban aquí reclamando mayor presencia de misioneros, los cristianos estaban siendo atrozmente perseguidos. Después de la salida ya de los misioneros españoles, tanto de los jesuitas
españoles y portugueses, como de los jesuitas, como de las órdenes mendicantes, dominicos y todos los demás, franciscanos, etc., pues se cierra Japón a Occidente con una tremenda rigurosidad, de manera que cuando a mediados del siglo XIX empiezan allí a moverse las cuestiones políticas, las presiones de algunas potencias extranjeras como el Reino Unido y también el entonces naciente poder de Estados Unidos, etc., acaban convenciendo a los japoneses de que necesitan superar esa etapa. Termina el periodo Tokugawa, es un periodo que también quizás lo habréis podido ver en alguna película, por ejemplo El último samurái, porque es un periodo en el que el sistema antiguo basado en el poder de la casa Tokugawa y el poder de la clase de los samuráis resistió a perder el estatus que tenía. Y ahí hubo un periodo de enfrentamiento, de muchas luchas entre los partidarios del periodo antiguo y lo que tenía que venir, que fue el periodo Meiji. Yo creo que eso de que lo viejo se resiste a desaparecer, nosotros los españoles lo entendemos muy bien, ¿verdad? Pues a partir de ese momento empieza un periodo que es el periodo Meiji en Japón, y que es, yo diría así, por decirlo coloquialmente, el gobierno del sentido común, es decir, de una gente de clases comerciantes, de gente situada en escalas altas de la sociedad, que no eran samuráis ni lo necesitaban, y que intentan hacer lo que cualquier persona sensata hace, y es, nosotros hemos estado aquí casi 3 siglos aislados, mientras que Occidente ha tenido la revolución industrial, la revolución científica, ha desarrollado el arte, ha desarrollado las ciencias, etcétera, etcétera. ¿Para qué nosotros nos vamos a enredar aquí inventando el Mediterráneo? Vamos a mandar delegaciones que vayan a Occidente y que nos digan qué es lo que se ha hecho allí y cómo. No eran delegaciones de espionaje, como pudiera parecer, espionaje industrial, sino que eran delegaciones oficiales que venían en nombre del gobierno japonés. Una de ellas, Iwakura, se llamaba así, ¿no, Rafael? Que muchas veces me entra en duda con estos nombres. Iwakura fue una de esas expediciones que vino a Occidente y que tiene mucha importancia para nuestra historia porque ellos vinieron a Italia, estuvieron en Venecia y en Venecia conocieron la existencia de 2 cartas manuscritas por Masamune. Con lo cual, a partir de entonces, los propios japoneses empezaron a aceptar que aquel viaje legendario de la embajada Keisho no era una leyenda, sino que era un hecho histórico constatable. Pues bien, otra de esas delegaciones, en 1882, y voy a decir que diga él qué día, vinieron a Sevilla y todo lo que pasó entonces y quiénes eran y cuál era la trayectoria de cada uno de esos visitantes, eso os digo, solo una persona con la pasión investigadora que tiene Rafael Abad y con la pasión que tiene por los temas de Japón es capaz de hacer. Porque haré un chiste malo de los que no le gusta a mi nieto Juanma, que ha estado investigando esto de una forma que parecía un trabajo de chinos. Así que, Rafael, cuéntanos el libro. Muchísimas gracias a la Asociación Hasekura por haber servido como soporte para la publicación de este libro. Muchas gracias, Juan Manuel, por la presentación, te lo agradezco mucho. También gracias a Mike Shirota, ¿no?, que antes hablábamos de él. Y sobre todo gracias a los asistentes. Y bueno, yo recuerdo, ¿no?, que la anterior vez cuando hacíamos la presentación del libro de la carta de Date Masamune, ¿no?, yo creo recordar que dije que aquello era un pequeño gran libro, ¿no?, porque era un pequeño libro y tenía 40 páginas en español, 40 páginas en japonés, y sin embargo era un libro con un contenido muy profundo, teniendo mucho cuidado porque tú mismo nos dijiste, bueno, tampoco quiero algo que sea ultra académico, ¿no?, que sea leíble, ¿no?, para un gran público.
Es cierto, vamos, yo al menos intenté no meter demasiado la pata en un terreno muy académico, muy duro, ¿no? Pero es un pequeño gran libro. Y este de aquí, el libro que presentamos hoy, no porque lo haya escrito yo, pero diría que sigue esa línea y todavía va a más. Es un libro que cuenta una historia completamente inédita, una historia que nunca había sido contada en ninguna parte. Y es un libro, yo tengo muy poca imaginación, y lo que nos encontramos aquí es un libro que está completamente basado en fuentes históricas, en fuentes periodísticas, y es un libro para que Hollywood, o ahora que estamos con Amazon Prime, ¿no?, y con todas estas compañías, para que alguien lo coja y haga una miniserie, una serie o una película, porque es simple y llanamente fascinante. Y bueno, fue hace ya 5 o 6 años, ¿no?, cuando el profesor San Bernardino de la Universidad de Sevilla, que hoy no ha podido asistir, cuando me pidió, me dijo que si yo podía intentar traducir, ¿no?, la carta de Date Masamune. Me imagino que aquí todos más o menos conocemos, ¿no?, la embajada Keicho, que antes estabas tú explicando, y esa carta que Date Masamune, el señor de Sendai, manda a Sevilla. Luego hay otras cartas que manda al rey, al papa. Esa carta de Masamune a Sevilla no tenía una traducción moderna, y nosotros habíamos estado 400 años trabajando con la traducción que había hecho Sotelo, ¿no? Entonces Jesús San Bernardino pues me pidió, ¿no?, que intentase traducir la carta. Yo le dije, la primera vez que me lo dijo, le dije, no, es una locura, no sabes lo que estás pidiendo, ¿no? Traducir un texto en japonés escrito a principios del siglo XVII es complicadísimo. Pero bueno, luego lo pensé un poco mejor. Con tiempo podemos hacer esto. Y yo me dediqué no solo a hacer la traducción de la carta, sino la traducción de terminología religiosa, el soporte material, el tipo de papel, motivos decorativos, toda una serie de elementos que hasta ahora nadie se había fijado en ellos. Y más allá de eso, pues me fijé un poco en cuál era el proceso de recuperación de la memoria histórica que había experimentado la embajada Keicho. La embajada Keicho, como antes tú decías, la envía Date Masamune. Estamos hablando de 1613, 1614, una época muy convulsa dentro de la historia de Japón. Y luego, solo unos pocos años después, pues Tokugawa Ieyasu termina decretando la expulsión de castellanos, la expulsión de portugueses, termina prohibiendo el cristianismo en Japón. Y la memoria de esa embajada Keicho se pierde durante aproximadamente 250 años. Hasta que, efectivamente, una misión diplomática dirigida por Iwakura Tomomi en Venecia encuentra las cartas firmadas, ¿no?, por miembros de esa embajada. Y dentro de ese proceso, ¿no?, que hablamos, tiene una serie de episodios, yo me encuentro con un texto de Guichot, que es en esta época, estamos hablando de década de 1880, es el cronista oficial de la ciudad de Sevilla. Y Guichot nos cuenta en el volumen 4 de su historia de la ciudad de Sevilla, nos cuenta que en marzo de 1882, y para ser exactos, el 22 y el 23 de marzo, hace exactamente 140 años, pues nos cuenta que 3 miembros del cuerpo diplomático japonés visitan la ciudad de Sevilla en un viaje de recreo, nos dice él, y fascinados encuentran la carta que Date Masamune mandase más de 2 siglos después a la ciudad de Sevilla, ¿no? Eso es un episodio más dentro de ese proceso. La cuestión es que, yo no sé por qué, yo no sé si a lo mejor el espíritu de alguno de estos 3 caballeros me estaba pinchando, y me di cuenta de que era un tema
que había pasado completamente desapercibido, que nadie se había molestado en investigar. Es decir, ¿qué hacen 3 japoneses en Sevilla en marzo de 1882? O sea, ¿a nadie le suena extraño? A mí aquello me sonó extrañísimo. Y entonces a partir de ahí empecé poquito a tirar. Y lo primero que me sorprendió es que por mucho que buscase, fuentes españolas, fuentes inglesas, fuentes japonesas, no había absolutamente nada. Entonces, eso el lector tiene que ser consciente de que lo que nos encontramos aquí es un trabajo de investigación completamente inédito, del que no se había escrito absolutamente nada hasta el día de hoy. Esto es una joya, no porque lo escriba yo, no quiero ponerme aquí en plan egocéntrico, pero esto es una joya, y esto lo primero que tiene que hacerse es mandarse a la embajada y a universidades japonesas, porque los japoneses que sean expertos en relaciones internacionales y vean esto se van a quedar simplemente de piedra. Y bueno, yo soy muy sincero, la verdad es que no me había preparado hoy ninguna presentación ni nada. Lo que he hecho ha sido más o menos meter las fotografías que aparecen aquí en el libro, las he metido en un pendrive y me he venido con esto. Bueno, no sé, ¿hacemos spoiler? ¿No hacemos spoiler? Mi idea es más o menos contar un poco lo que la persona que tenga el libro se va a encontrar. Y lo que nos encontramos es una historia que yo he dividido en 4 capítulos. El primer capítulo trata precisamente sobre el proceso de recuperación, ¿no? Hablamos de la memoria de la embajada Keicho. Esta es la carta que se encuentra en la actualidad en el Archivo Municipal de Sevilla. Es la carta que un funcionario, Velázquez, ¿no? del Ayuntamiento de Sevilla, se encuentra en 1859 en un canuto de lata, ¿no? Completamente enmohecido. La encuentra y no sabía lo que era. Dicen, bueno, esto es chino, japonés, ¿no? Luego se va viendo que esto es japonés y que la ha enviado pues este caballero que vemos aquí, Date Masamune, señor feudal del feudo de Sendai, y uno de los feudos más poderosos en Japón a principios del siglo XVII. Este es un cuadro muy interesante. Yo de esto no lo he puesto en el libro, porque el libro son 40 páginas, ya son muchas, pero se podrían escribir 200. Esto es un cuadro que pinta un pintor japonés a principios del siglo XX, y vemos que Date Masamune aparece detrás. Aparece detrás de Date Masamune la cruz. No tenemos constancia de que Date Masamune se bautizase, pero sí fue un defensor del cristianismo en Japón, y finalmente él no pudo abrazar la fe cristiana por las circunstancias en las que se encontró, ¿no? Con ese enaltecimiento, ¿no? del poder Tokugawa y la decisión de cerrar Japón a la influencia externa. Y aquí tenemos otro cuadro, este también poco conocido aquí en Occidente, en donde aparece representado pues Hasekura Tsunenaka, Hasekura Rokuemon, ¿no? el principal líder de la embajada Keicho. Y decía, se pierde en Japón la embajada. Bueno, se dice habitualmente termina en fracaso. Yo no creo que sea un fracaso, porque Hasekura y Sotelo pasan por el Pacífico, pasan por el Atlántico, entregan las cartas que tienen que entregar y luego se vuelven. Luego terminan las cosas. Bueno, Sotelo pues muere, fallece, Hasekura un poco se pierde en el olvido, pero yo personalmente no creo que la embajada sea un fracaso. Y si no, ¿por qué nosotros estamos aquí ahora hablando de la embajada? Es decir, damos un salto en el tiempo, nos vamos a la restauración Meiji, el nuevo Japón que está surgiendo a partir de 1868. A Japón le interesa absorber el conocimiento, la tecnología, la ciencia de Occidente, y entonces va enviando embajadas. Esta es la embajada de Iwakura Tomomi, y efectivamente descubren en Venecia pues cartas, ¿no? Firmadas por los miembros, y a partir de ahí empieza ese proceso de recuperación histórica.
Esto es la portada de la primera obra historiográfica que se escribe en Japón, Onan Kenshiko, ¿no? sobre la embajada a Europa. Vamos a pasar un poquito. Hay, bueno, otro segundo episodio que es cuando en Japón desaparece el gobierno Tokugawa y se crea un nuevo sistema administrativo en provincias, pues entonces se destapa, ¿no?, entre comillas, que en los almacenes de una familia que servía al clan Date se habían conservado retratos de Hasekura, se habían conservado retratos del Papa, una serie de materiales, y entonces eso refuerza todavía más, ¿no?, el hecho histórico de que había una embajada japonesa a principios del siglo XVII en tierras europeas. Y el tercer gran episodio en este proceso pues es la confirmación, el hallazgo que hacen estos tres japoneses de la carta de Date Masamune que está en el Ayuntamiento de Sevilla, ¿no? Guichot nos cuenta, ¿no?, cómo estos tres japoneses pues saltan, ¿no?, en un regocijo, ¿no?, una sensación de alucinación, ¿no?, de qué es lo que estamos viendo. Estamos viendo una carta que ha sido firmada por un señor feudal japonés hace más de 2 siglos. Y la duda empezaba aquí, ¿no? Es decir, Guichot nos cuenta que hay 3 personajes japoneses que han visto esa carta, pero ¿quiénes son esos personajes? Y ahí empieza el trabajo historiográfico. A ver si... Ahí me pongo yo a investigar con la única certeza y los únicos datos que nos proporciona Guichot, que son simple y llanamente el apellido de los 3 japoneses. Nos dice Ida, Tashima y Oyama. Y a partir de ahí, pues ya no es un trabajo, no sé, entre la historia y un detective, pues tenemos que empezar a buscar. En primer lugar, el nombre de Ida, bueno, pertenece a este personaje que vemos por aquí, Ida Yuzuru. Es relativamente fácil encontrarse a Ida Yuzuru. ¿Por qué? Porque Ida Yuzuru fue general del ejército japonés y fue embajador en Europa. Digo que esto es relativamente fácil, pero claro, hay que ponerse, y tengo que decir aquí que a día de hoy no existe biografía, no digo en español, en inglés, digo en japonés. No existe ninguna biografía, ni siquiera autobiografía, ni biografía de Ida Yuzuru, ni ninguno de los otros 2 personajes. O sea que tenemos que partir de cero. Bueno, de Ida sabemos que fue... originalmente era un miembro de uno de los clanes que se enfrentan al gobierno Meiji, y no solo por sus habilidades militares, sino también por su don de gentes, por su forma de desenvolverse en el ámbito administrativo, pues poco a poco fue subiendo en el escalafón del nuevo estado Meiji. Y nos lo encontramos en algunas de las primeras fotografías que se están haciendo en Japón. También nos lo encontramos pues en otro tipo de representaciones, ¿no? Lo tenemos aquí sentado. Y bueno, va subiendo, y en un momento concreto pues se le plantea la posibilidad de ser embajador japonés en Viena. Vamos a dejarlo por ahí. Luego nos encontramos con otro personaje de la delegación, también muy interesante, que es Tajima. Y antes hablabas tú del Último Samurái. No sé, ¿quién de aquí? ¿Cuántas personas han visto El Último Samurái? Casi todos, ¿no? Tom Cruise. Bueno, como película es una película interesante. El problema que tiene es que es una película un poco de historia ficción, ¿no? Y aparecen los americanos, los estadounidenses, ¿no?, apropiándose de un papel que en realidad nunca tuvieron los americanos, sino que tuvieron ingleses, franceses y alemanes, ¿no? En concreto, la figura, ¿no?, interpretada, el personaje interpretado por Tom Cruise fue un francés que lo tenemos aquí
en la fotografía, lo tenemos aquí, Jules Brunet se llamaba, y Tajima lo tenemos aquí. Ida Yuzuru formaba parte del ejército de los clanes samurái, ¿no? Del partidario de la apertura de Japón. En el caso de Tajima era lo contrario. Él estaba en el ejército Tokugawa y además pues fue miembro de las últimas tropas que se resisten hasta el final a aceptar esa apertura de Japón. Esto es una fotografía bastante famosa, que es una fotografía que se toma en el sur de Hokkaido, en Hakodate, y entonces pues tenemos aquí a Tajima junto a Brunet, ¿no? Se llega a establecer en Hokkaido, Hokkaido es la isla que está más al norte de Japón, se llega a establecer la República de Edo, que bueno, fue algo muy, muy efímero, la única vez en la historia de Japón en la que había un sistema republicano, y aquello duró meses. Lo que pasa es que, bueno, Tajima pues termina desapareciendo y luego vuelve a aparecer. Es un personaje, al igual que Ida, que tiene unas habilidades sociales, que tiene un gran dominio de la lengua francesa. Y el Estado Meiji, esto me da a mí un poco de envidia, ¿no? El Estado Meiji tuvo una capacidad para absorber gente independientemente de la posición que hubiesen tenido antes. Dice, bueno, ¿tú vales o no vales? Pues sí, pues si vales, ponte a trabajar conmigo. Y entonces Tajima termina trabajando dentro del cuerpo administrativo y del cuerpo diplomático japonés, y de hecho es enviado a Francia como representante de las fuerzas armadas japonesas. Y luego el tercer personaje, este ya es un personaje más difícil de localizar, Aoyama, porque Aoyama fue un apellido bastante común en Japón, y entonces simplemente decía, ¿no? Guichot nos dice Aoyama. Bueno, ahora ponte tú a buscar a Aoyamas, ¿no? Y empiezan a aparecer multitud de Aoyamas, ¿no? Incluso hay bibliografía en japonés que da otra serie de nombres, pero no. Finalmente encontramos una pista y nos dice, bueno, este Aoyama fue un Aoyama que en realidad luego se convirtió en embajador japonés en Italia, en Roma. Digo, no hay biografía. No hay biografía de Ida Yuzuru, no hay biografía de Tajima, no hay biografía de Aoyama. Pero afortunadamente tenemos biografía de Aoyama Hisako. La gran mayoría de la gente dice, bueno, ¿quién es Aoyama Hisako? Bueno, pues Aoyama Hisako fue una mujer japonesa que es ni más ni menos que la mujer japonesa, es la persona japonesa que ayuda a Puccini en la composición de Madama Butterfly. Entonces, decía, ¿no? Es una historia, partimos, ¿no?, de una fotografía que se hizo en la calle Sierpes, en el estudio de Antonio Rodríguez, y eso nos va llevando a muchísimas ramificaciones, muchísimas tramas, muchísimas historias, ¿no? Y así encontramos al tercer miembro de esta delegación, ¿no? Entonces, pues tenemos ese proceso de recuperación de la memoria histórica, luego tenemos esa localización, ¿no?, esa identificación de quién es Ida, de quién es Tajima, de quién es Aoyama, que son personajes para hacerle películas, cada uno, ¿no? Y luego pasamos al siguiente punto. ¿Qué hacen tres japoneses en Sevilla en marzo de 1882? Y entonces nos tenemos que poner a leer prensa. He encontrado mucha prensa francesa y sobre todo prensa española. Y bueno, voy a dejar la foto que ponía aquí al principio. ¿Dónde está esto? Aquí. Y entonces nos ponemos a buscar y a leer prensa española de 1882. Afortunadamente, en estas últimas décadas se ha avanzado muchísimo en el proceso de digitalización de fuentes periodísticas. Yo esto lo tengo que decir, que yo no me he ido a ningún archivo.
he estado en mi casa cómodamente, pero también me he leído en torno a 1000 periódicos del mes de marzo de 1882. Es decir, que eso es un trabajo que hay que hacer con muchas ganas y con mucha pasión. Entonces lo que encontramos es que estos 3 miembros de la delegación japonesa, bueno, Ida Yuzuru se viene a Europa siendo nombrado embajador en Viena, y resulta que el embajador japonés en París, que es otro personaje muy, muy importante, no he puesto fotografía porque no he encontrado una buena fotografía, Sameshima Naonobu se llama, Sameshima fallece, y entonces el gobierno Meiji decide nombrar a Ida Yuzuru como nuevo embajador en París. Y no solo en París, sino que dice, bueno, vas a ser embajador también en España, o embajador para España, embajador para Portugal y embajador para Suiza. Esto es un punto importante porque son embajadores residentes. Esto a día de hoy nos puede parecer una cosa lo más sencilla del mundo, pero esto era una novedad en el mundo diplomático. Solo Europa y los Estados Unidos tenían embajadores residentes. Embajadores no eran delegaciones. Yo he puesto ahí delegación en el sentido de que viene y va, pero lo que Japón tiene, imitando el modelo europeo, son embajadores que viven con sus familias. No he puesto tampoco foto de la mujer de Ida. Ida se viene con su familia, se viene con sus niños. Dice, bueno, voy a vivir aquí 1 año, 2 años, 3 años. Y Ida es nombrado embajador para Francia, presenta sus credenciales, presidente de la República, y luego, pues obviamente como embajador, su siguiente misión es presentar sus credenciales en el resto de los países ante los cuales la representación, la autoridad japonesa. Entonces viene a España, va primero a Suiza, luego va a España, va a Madrid, eso lo sabemos gracias a la prensa de aquella época, va a Lisboa y luego de Lisboa vuelve a Madrid, pero ¿qué hacen a continuación? Dicen, bueno, no vamos a volver a París, sino que vamos a bajar a Andalucía, que es una tierra que tiene un renombre, tiene una historia, tiene un arte. Entonces, gracias a eso, nos lo encontramos en Sevilla el 22 y el 23 de marzo. Y es en ese momento cuando se produce el descubrimiento de la carta. Entonces, bueno, Guichot nos dice, sí, un viaje de recreo. Sí, un viaje de recreo originalmente es un viaje debido a una serie al desempeño de una serie de funciones diplomáticas, ¿no? Y están solamente 2 días en Sevilla, pero luego sabemos que visitan Cádiz, que visitan Málaga, que visitan Granada, que están en la Alhambra. Y aquí pues tengo que que sirva esto un poco de denuncia, porque prensa sevillana digitalizada muy poca. De hecho yo la noticia, ¿no? La noticia la tengo por aquí. La noticia que narra cómo esos 3 japoneses han descubierto la carta de Masamune, me la encuentro no en un diario de Sevilla, sino que me la encuentro en un diario de Córdoba. Aquí está, ¿no? Embajada, la japonesa, visitando el Archivo Municipal de Sevilla, ha examinado un curiosísimo documento que se creía que estaba escrito en chino. Todo esto, pues, leyendo periódicos. O sea que sabemos más o menos la ruta que siguen por el sur, pero tengo que decir que la información es muy parcial. Entonces, si seguimos investigando, si se digitalizan, bueno, nos podemos ir al Archivo Municipal de Sevilla, pero eso requiere tiempo. Y yo la verdad es que no llegué a meterme porque estamos hablando del 2020. Es decir, que en plena oleada con la pandemia, pues no podía salir de casa. Pero una de dos, o se digitaliza o se impulsa la digitalización de fuentes, o nos metemos en archivo. Lo cual es algo un poco ingrato, pero bueno, ya digo, tenemos la información básica, pero yo estoy seguro de que van a salir más cosas. Y bueno, ya no voy a hacer spoiler. Al final sabemos que están en Granada, sabemos que están viendo la Alhambra, y ahí pasan cosas. También sabemos que los 3 japoneses no están solos, sino que vienen acompañados por otro personaje que se llama Frederick Marshall,
que es un abogado inglés que vive en Francia y que se convierte en la mano derecha de Ida Yuzuru y de la diplomacia japonesa. Y después de su estancia en la Alhambra, que lo tengo por aquí, en Málaga, Granada, pues vuelven a París, ¿no? Finalmente. Curioso, ¿no?, que he encontrado mucha información en periódicos, bueno, mucha información básica, pero he encontrado en periódicos andaluces y sin embargo no sé absolutamente nada sobre el camino de regreso a París, ¿no? No me he encontrado nada en prensa catalana o en prensa del norte de España, no sé exactamente qué es lo que pasa. Sabemos también que no fue la única visita de Ida a España, sino que unos meses después vuelve aquí. Y esta estancia de Ida Yuzuru y este descubrimiento de la carta probablemente sea el punto de partida de las relaciones hispano-japonesas modernas. Yo no soy especialista desde luego en este tema, pero sí hay otro personaje que tengo que citar, y tenemos aquí la fotografía, que es Murakami Naojiro. Y Murakami Naojiro es el primer historiador japonés especializado en relaciones hispano-japonesas. Y a principios del siglo XX, él está en España. Le dicen, bueno, Murakami, no vayas a España, es un lugar muy peligroso. Dice, no, yo tengo que verlo. Y se tira un año aquí en España. Bueno, y ya vemos, ¿no?, las imágenes, ¿no?, y lo que transmite al público japonés. Cuento, ¿no?, al final del libro, ¿no?, y en el prólogo, que nosotros hemos trazado, ¿no?, la ruta que hacen esos japoneses. Sabemos por dónde van, sabemos qué es lo que les motiva a visitar España, visitar Madrid, visitar Andalucía, pero creo que no es justo que nos fijemos únicamente en lo que para nosotros representan esos diplomáticos japoneses, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos que intentar, aunque es difícil, pero tenemos que intentar acercarnos a su psicología, a su mentalidad y a sus sentimientos también, ¿no? El libro lo he subtitulado, ¿no?, el descubrimiento de una antigua amistad. Y eso es precisamente lo que supuso el descubrimiento de la carta, ¿no? El descubrir que ellos no son los primeros en poner pie en tierra, los primeros japoneses poniendo pie en tierras sevillanas, sino que hace pues 250 años ya había japoneses que les habían precedido y que habían plantado una semilla que yo diría que está floreciendo ahora, ¿no? Y es el motivo por el que estamos nosotros aquí. Muchas gracias.